Les bendecimos en el nombre del Señor. Saludamos a todos los hermanos del área de Costa Rica y fuera de Costa Rica, de Centroamérica y más allá, los cuales nos escriben acerca de los estudios que estamos dando a través del Facebook. Queremos saludar a los hermanos aquí en Panamá y a todos los que en este momento están pendientes de este estudio bíblico. En base a todas las visiones, revelaciones supuestas, entre comillas, y interpretaciones bíblicas que se han estado dando, yo quisiera grabar en este día y aclarar algunas cosas a la luz de las Escrituras. Y no solamente eso, sino que quisiera ahondar un poquito más también sobre el último estudio que dimos sobre la iglesia de Éfeso, de Apocalipsis capítulo 2, verso 1 en adelante. Y más cuando tocamos el asunto del templo. Nosotros somos conscientes que cuando se toca un tema sumamente sensitivo y profundo, según las Escrituras, no todo el mundo va a estar de acuerdo. Yo estoy consciente de eso. Más sin embargo, nosotros mantenemos nuestra posición a la luz de las Escrituras. Lo primero que quisiera hacer es hablar sobre uno de los textos más mal interpretados que existe en el día de hoy. En el Salmo capítulo 2, por ejemplo, dice el versículo 8, pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Este versículo bíblico se ha predicado y se ha aplicado a la iglesia cristiana. Hemos visto líderes predicar este pasaje bíblico y aplicarlo directamente a la iglesia del Señor. Hemos visto iglesias, cristianos aplaudiendo este tipo de interpretaciones porque ellos creen que realmente Dios está hablando con ellos y ellos se sienten bien. Pero este pasaje bíblico jamás se escribió para la iglesia del Señor. Este pasaje bíblico tiene que ver con la Tercera Guerra Mundial, que según el profeta Isaías en el capítulo 28, versículo 21, nos está hablando del nombre de esa guerra que no es Armagedón, sino Operación Extraña. Se llama Operación Extraña porque es la primera vez donde se lleva un combate donde interviene el hombre, el infierno y el cielo. Por eso se llama extraña operación o operación extraña. Este versículo bíblico es un diálogo del Padre con el Hijo. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. Y este versículo bíblico se cumple en la Tercera Guerra Mundial. Ni siquiera es un pasaje de doble referencia que se puede aplicar a la iglesia y que se puede aplicar a Cristo. Es un diálogo totalmente con Jesucristo y el Padre, que no tiene que ver nada absolutamente con la iglesia. También se sacó de su contexto el pasaje bíblico que dice, lo que pise la planta de vuestros pies será vuestro. Y entonces se les enseñó a los hermanos que lo que ellos pisaban era de ellos. Y los hermanos comenzaron a pisar terrenos y a proclamar y a declarar y a decretar que eso era de ellos. Pero realmente eso no tiene que ver nada con la iglesia. Eso tiene que ver con la época de conquista. Cuando después que Moisés muere en el monte Nebo, el Señor se le aparece a Josué en visión y habla con Josué. Y desde el capítulo 1, del verso 6 en adelante, comienza a hablar con Josué. Lo que pisa, plante tu pie es tuyo. Mira que te mando, que guardes y que obedezca la palabra del Señor. Y yo seré contigo donde quiera que tú vayas. Y se le dijo, lo que pise la planta de tu pie es tuyo. Pero estaba hablando de la tierra de Canaán que se le había prometido desde los tiempos de Abraham, según Génesis capítulo 12. No está hablando de que nosotros podemos llegar y pisar lo que queramos y ya somos dueños de eso. En ninguna manera. Entonces inclusive se les dio limitaciones a la descendencia de Lot. No tomarás nada de ellos porque no te lo he dado. Solamente te entrego esta tierra. De lo que yo te entregué, lo que pises, eso es tuyo. No tiene que ver nada con la mala interpretación que se hace hoy. De igual manera, hay un pasaje bíblico que ha sido tomado muy mal en el día de hoy y está en el libro de Isaías capítulo 26. Esto ha salido por los medios, por Twitter, por Facebook, por diferentes medios ha salido y hoy se usa este pasaje bíblico y se dice que estamos viviendo este momento, que estamos viviendo esta época y se predica y se enseña y la gente está emocionada con este pasaje bíblico. Dice así el capítulo 26, verso 20. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos. Cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa mi indignación.
Es lo que se conoce como pasaje de doble referencia. Se estaba hablando a Israel, pero proféticamente se estaba hablando a la iglesia. Y se dice que en este momento Dios le dijo a su pueblo: escóndete en tus casas, mientras tanto pasa mi indignación. No hay ninguna aplicación, la situación actual, a este pasaje bíblico. Este pasaje bíblico está hablando del arrebatamiento de la iglesia. Cuando la iglesia del Señor sea sacada de este planeta y sea guardada en la nueva Jerusalén. Juan 14:2. En la casa de mi Padre muchas habitaciones hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Allí se está cumpliendo ese pasaje bíblico, al igual que se cumple la carta de Pablo a los Corintios, en la primera carta de Corintios, capítulo 15, versos 51 al 53, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 13 en adelante. No tiene que ver nada con la crisis mundial que estamos viendo en este momento. Ahora, digamos que apliquemos este texto a la situación que se está dando. Entonces vamos a analizarlo. Anda, pueblo mío. Aquí Dios está hablando a su pueblo, a los que han sido limpios por la sangre de Cristo. Directamente está hablando a un pueblo cuyo cristianismo no consiste en palabras solamente, sino en un modo de vida. No está hablando de una enorme cantidad de millones de personas que están guardados en sus casas, entre los cuales hay budistas, idólatras, hechiceros, brujos, maldicientes, adúlteros, fornicarios, homosexuales, lesbianas, porque en este momento no ha sido el pueblo de Dios que está guardado. En este momento están guardados en su casa todas las personas por millones y millones, y no tiene que ver su estatus religioso, social, económico. Todo el mundo está en sus casas en este momento por causa de evitar que la pandemia se desarrolle a más altos niveles. No tiene que ver nada en esto. El texto es claro: entra, pueblo mío. Y en este momento no solamente están los cristianos en su casa, están gente que ni siquiera creen en Dios en sus casas, que no salen, están guardados también. Entra en tus puertos, entra en tus aposentos. Cierra tras ti tus puertas. Escóndete un poquito en un momento, en tanto pasa mi indignación. ¿Cuál indignación? La de Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi poder, yo te libro de la hora de la prueba que va a venir sobre aquellos que le han dado de espalda a Dios. Está hablando de tribulación. Aquí se está hablando de tribulación, no de este momento que estamos pasando. Hemos sacado este texto fuera de su contexto y lo hemos aplicado como nosotros hemos querido. No tiene nada que ver con la situación que estamos viviendo en este momento. Bien. En la carta a la iglesia de Éfeso, de Apocalipsis capítulo 2, cuando les explicaba a ustedes que esto fue entre el año 95 y 96 después de Cristo, cuando el apóstol Juan fue desterrado por Domiciano a la isla de Patmos, y que recibió aproximadamente esta revelación entre 2 a 3 semanas. Entre esas 2 a 3 semanas, el apóstol recibe, descansa, y el siguiente día vuelve a recibir. Y así se escribe el poderoso libro del Apocalipsis, que es el libro que cierra el canon bíblico. El apóstol ya estaba anciano. Luego saldría de allí y predicaría, según los historiadores, lo llevarían a Éfeso, tomado de la mano, muy anciano, a dar la revelación que el Señor le había dado. En ese estudio que dimos, tocamos el asunto del templo del Señor. Y recibimos un comentario de una persona a quien apreciamos mucho. Y es por esa causa que yo creo que esto merece una mayor explicación. Originalmente no existía templo. Lo que existía era un tabernáculo, cuyo diseño Dios se lo entregó a Moisés. Cuando Dios le entregó ese diseño a Moisés, la Biblia dice que el tabernáculo estaba en un lugar especificado por Dios, mientras que las 12 tribus de Israel tenían 3 tribus al norte, 3 al sur, 3 al este, 3 al oeste, y no tenían que ver en ese momento con el tabernáculo. Estaba prohibido que la gente entrara. Se conoció como un lugar consagrado al Señor. De hecho, a Moisés se le da un diseño dado directamente por Dios. Y dentro de ese diseño de construcción del tabernáculo, también Moisés entiende que es un lugar consagrado, dedicado a Dios, donde supuestamente se va a mover la presencia del Espíritu de Dios. Para que ustedes me entiendan mejor todavía, si yo digo gasolinera, mi mente se asocia inmediatamente con gasolina, con diésel. Si yo digo supermercado, mi mente se asocia inmediatamente con arroz, frijoles, papel higiénico, cloro. Si yo hablo de ferretería, mi mente se asocia inmediatamente con carriolas, con cemento, con bloques. De igual manera, si yo hablo de hospital, mi mente la asocia inmediatamente con medicina, con enfermeras, con médicos, con pacientes.
De igual manera, si nosotros hablamos de templo, inmediatamente mi mente lo asocia con alabanza, con adoración, con ayuno, con búsqueda a Dios. Es la realidad. No lo asocia con comida, con fritura, con esas cosas. Mi mente no lo asocia, porque originalmente cuando se empezó con el tabernáculo, se empezó en construir y edificar un lugar donde Dios fuera glorificado en todas las formas que fuera posible. Luego, la Biblia dice que en ese tabernáculo, con un problema que tenía la señora Ana, según primera de Samuel, pues no podía parir. Llegó al tabernáculo y llegó a orar al Señor. Y le dijo a Dios, vengo a ti con amargura de corazón. Y le pidió un hijo. Elí al final le dijo, que el Señor te conceda los anhelos de tu corazón. Luego Ana se fue feliz, no estuvo más triste, y dice la Escritura que el siguiente año tenía un hijo. Eso quiere decir entonces que desde tiempos antiguos se entendió que ese tabernáculo, que luego se llamaría templo, sería construido para buscar la presencia de Dios y encontrar las soluciones a nuestros problemas más elevados, y no para ir a comer y a disfrutar de comidas ni demás. Posteriormente, cuando encontramos el templo de Salomón, en la segunda carta de Crónicas, en el capítulo 6, Salomón hace una oración tremenda al Señor y le dice, si tu pueblo peca y es llevado cautivo, y estando lejos en tierra extraña, tu pueblo mirar hacia este templo, tú escucharás desde los cielos. Lo que Salomón está diciendo a Dios, que aunque estuviese el templo distante de la nación hebrea, en el momento que ellos levantaran la mano e invocaran el nombre del Señor, extendiendo su mano hacia ese templo, sus oraciones serían oídas inmediatamente, dando a entender que el templo representa un lugar donde se mueve la presencia, la magnificencia, la gloria y el poder de Dios. Damas y caballeros, la Biblia dice que en los tiempos del rey Ezequías, según el libro de Isaías, capítulo 38, 37, 38, Sennacherib rodeó la ciudad para destruir a Judá. Y el rey tomó la carta y la llevó a la casa del Señor, y dice la Escritura que el Señor inmediatamente envió su ángel y acabó con un ejército de casi 200,000 hombres. Quiere decir entonces que desde la antigüedad se nos enseña a nosotros que la casa de Dios tiene que ver con oración, tiene que ver con búsqueda de Dios. No tiene que ver con comedera, no tiene que ver con fritura, no tiene que ver con gente comiendo ni dentro del templo ni fuera del templo. No tiene que ver con gente comiendo dentro mientras alguien predica, mientras alguien adora al Señor, ni comiendo afuera mientras alguien predica y adora al Señor. Yo sé que lo hemos hecho una cultura, y que en los templos en el día de hoy no se ha construido bien el templo cuando ya se están haciendo los planos de la cocina. Yo soy consciente de eso. Y soy consciente de que este tipo de estudios que estoy dando va a crear problemas y va a crear dificultades, y hay gente que se va a sentir mal. Y muchos miembros van a escuchar esta enseñanza y van a meditar fuertemente en esto. Porque estos juicios que se están dando es porque nosotros hemos actuado como nos da la gana y queremos justificar nuestras acciones con nuestra retórica y nuestra mala interpretación. Damas y caballeros, mírenme por favor. Cuando usted va a una gasolinera, usted no puede comprar una Biblia, usted va a pedir gasolina. Cuando usted va a un supermercado, usted no pide gasolina, usted pide comida. Cuando usted va al templo, usted va a buscar la presencia del Señor. Por eso Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 11, si alguno tiene hambre, llénese en su casa. Tomaron la cena del Señor y pasaron por encima de ella. Se portaron de una manera increíblemente anticristiana. Se reúnen para lo peor, dice Pablo. Imagínense que hay congregaciones que hacen su comida. Y las personas que pueden comprar, compran y se llenan, mientras que hay personas que no tienen dinero y los niños se van con hambre para su casa. Ese no es el plan original de Dios. Ahora bien, la iglesia cristiana no tuvo templo inmediatamente. Según Hechos capítulo 3, el templo de Jerusalén se llamó La Hermosa. Y era utilizado para lo mismo, para buscar la presencia de Dios. Los primeros que usaron el templo como les dio la gana y comenzaron a profanarlo, la palabra es profanarlo, fue Anás y Caifás, que permitieron que se vendieran palomas en el templo, que se intercambiara dinero, que se hicieran venta lo que querían, y lo profanaron. Y la Biblia dice que Jesús agarró el templo y lo limpió y lo echó fuera en 2 ocasiones. Y dijo, mi casa, la casa de mi padre es llamada casa de oración. Jesús lo dijo con su boca.
El que nosotros agarramos el templo y hagamos comedera y vengan todos y a 1,000 colones el plato o a $2 el plato, etcétera, etcétera. Eso lo hacemos nosotros, pero eso no lo enseña la Biblia. Eso no lo enseña la Biblia. Mi casa será llamada casa de oración. Salomón lo dice en 2 de Crónicas, capítulo 7. Que tus oídos estén atentos a las oraciones en este lugar. Que tu corazón esté aquí, atendiendo la oración de tu pueblo, para arrepentimiento, para lo que sea. Inclusive, si yo cierro los cielos, dice el Señor, y viene la langosta y viene el hambre, y mi pueblo que invoca mi nombre en este lugar se humillare y orare, yo escucho enseguida. El Señor mismo está diciendo que su casa es un lugar de su presencia. Damas y caballeros, si yo quiero comprar bloques, yo voy a una ferretería. Si yo quiero comprar comida, yo voy al mercado. Y en los mercados venden lo que usted quiera de comida. Pero cuando nosotros queremos escuchar la palabra de Dios, no vamos a una ferretería. Cuando queremos orar hasta la mañana, no vamos a una bomba. Cuando queremos ayunar y orar y gemir delante de la presencia del Señor, no lo hacemos en un cuartel de policía. Lo hacemos en el templo, en la casa del Señor. Ahora bien, la iglesia se reunía en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, partían el pan, hablando de la cena del Señor. La Escritura dice que eran felices y perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, porque como no había templo, las casas fueron tomadas como lugares de enseñanza, adoración y predicación de la palabra del Señor. Y la iglesia creció, no estando en templo, estando en casa, creció más que estando en templo. La mano de Dios se manifestaba. Para el año 312-313, cuando Constantino vence a Magencio, Constantino dice que él vio la señal de una cruz en el cielo que decía: en este signo vencerás. Cuando él regresó a la batalla, preguntó: ¿qué movimiento religioso usa esta cruz como señal? Le dijeron los cristianos que están siendo perseguidos. En ese momento él lanza un decreto donde la persecución al cristianismo se detuvo. Y en ese momento los templos paganos son confiscados y dados a los cristianos. Y empieza a construirse templos a los cristianos. Y en esa mezcolanza de cristianismo con política nace un monstruo llamado el Vaticano. Nace una bestia llamada Roma, que con su falsa enseñanza ha enfermado a la humanidad entera. Ahora bien, yo soy consciente que la iglesia no creció en templo, pero el Eterno, que conoce los tiempos en su preexistencia, sabía que nosotros llegaríamos a tener un templo para buscarlo, para servirle, para exaltarle y para adorarle. Y hoy se construye lo que se llaman templos para el Señor. Al igual que el tabernáculo, el templo tiene un atrio, un lugar santo y un lugar santísimo. Y es que la enseñanza dice que cuando llegamos a la casa del Señor debemos hacerlo con temor, con reverencia, en santidad. Y Pablo habla hasta de vestir correctamente a los que servimos a Dios en el altar. Lo hemos usado como hemos querido. Llegamos inclusive a ensayar música con pantalones cortos. No hay un respeto ni un temor, porque la palabra se perdió de la iglesia por la mala interpretación de personas que dicen que son maestros, pero no se apegan a las Sagradas Escrituras. Le voy a decir algo en esta mañana. Podemos tener la percepción que querramos del templo, pero es un lugar donde se va a buscar de Dios. Es un lugar donde vamos a orar, a ayunar y a invocar el nombre del Señor. No es un lugar de venta de mercancía. Si queremos vender mercancía, hay lugares donde podemos hacerlo. Si queremos vender comida, hay lugares donde podemos hacerlo. Pero mi casa será tiempo futuro. Casa de oración para todas las naciones del mundo. Hablando del templo de Jerusalén. Y es aplicable en doble referencia a los templos que se construyen en el día de hoy. Es un lugar donde debemos guardar la palabra del Señor. Donde debemos honrar a Dios con nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, con nuestra forma de vestir. Debemos honrar su gloria y su grandeza. Eso nos debe preocupar a nosotros. La Escritura dice en Hechos capítulo 3, que a la hora novena o la hora nona, que son las 3 de la tarde, al caer la tarde, se conoce también, los hermanos iban al templo, iban a orar. Y un paralítico que siempre lo llevaban para que pidiese limosna. Y la Biblia dice que al llegar allí, extendió la mano cuando vio a Pedro y a Juan que subían juntos a orar, esperando algo de ellos.
Pedro y Juan dijeron, no tenemos plata ni oro en este momento. Tal vez, seguramente, porque no predicaban prosperidad, ni siembra tu carro, ni tu casa. Por eso ellos no tenían esas grandes fortunas. Pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús o de Yahshua, levántate y anda. Entonces quiere decir que el templo es un lugar donde se manifiesta el poder de Dios a través de sus siervos. No es un lugar donde se manifiestan las mejores comidas. No, mi hermano. Hablemos con claridad. El templo fue construido con el objetivo de glorificar a Dios. El que quiera comer puede ir al mercado, puede ir a su casa, puede ir a un lugar de expendio de comida. Pero ¿por qué tenemos que agarrar el templo para eso? Si el templo tiene que ver con lo espiritual específicamente, tiene que ver la casa del Señor. Pero como lo hemos practicado y lo hemos tomado como una cultura, tenemos que buscar la forma de justificarlo. Yo soy consciente que hay personas que no están de acuerdo conmigo. Yo soy consciente que hay personas que están despertando en este momento. Yo soy consciente. Pero no existe un líder en el mundo que pueda contradecir esta gran verdad. Los templos fueron construidos actualmente para buscar la presencia de Dios, para buscar el rostro de Dios, para ganar almas para Cristo, aparte del evangelismo que se haga por fuera. Los templos no se construyeron para hacer comida. Para eso están las casas de ustedes. Para eso está el mercado, para eso están las pizzas, los restaurantes. No es el templo el lugar para eso. Es un lugar de sanidad, de oración, de milagro, de exponencia de la palabra. Y llegó a la sinagoga, que no era el templo, pero era un lugar de reunión también. Y le dijo al que estaba allí, deme el pergamino. Y en ese momento tomó el pergamino. Y dice la Biblia que inmediatamente dijo, esta escritura se ha cumplido hoy. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, me ha ungido para esto, esto y esto. Inmediatamente dio el pergamino y salió de allí. Y después de haber lanzado su grito de guerra, hizo su primer milagro en la boda de Caná. Y empezó a echar fuera demonios inmediatamente. Él fue al templo a la sinagoga a darse a conocer, a anunciarle al pueblo que esa palabra se había cumplido. Eso fue lo que fue a hacer al templo. Él no fue a comprar frituras al templo. Escuchen, Anás y Caifás eran corruptos y le dieron poca importancia al templo. Tenían mucho dinero. Cuando vieron lo que Jesús hizo, eso les airó a ellos inmediatamente. Se lo comieron vivo. Hay que matarlo. Y sucederá lo mismo en el día de hoy. Quien salga en defensa de la razón por la cual se construye el templo va a tener enemigos. Yo lo sé. Yo sé que hay personas y pastores que me están contradiciendo. Pastores con llamado, maestros con llamado, que me están contradiciendo. Y me contradicen específicamente porque ellos están practicando estas cosas. Pero mírenme a los ojos. Usted y yo sabemos teológicamente que ningún templo fue construido para vender comida. Ningún templo debe construirse para esas cosas. Hace unos días, antes de que empezara la problemática que actualmente tenemos, pasábamos por un templo. Las puertas son de verjas y puede verse hacia adentro. El pastor tenía su carro metido dentro del templo. El templo no fue construido para garaje. Es para buscar la presencia del Señor. Jesús lo limpió. Y la palabra debe limpiar los templos en el día de hoy. No importa cuán paralítico sea física o espiritualmente la persona. En el templo debe encontrar la cura de su parálisis, sea física, si así Dios lo quiere, o sea espiritual. La cura de su parálisis espiritual, de su ceguera espiritual, está en el templo. Yo siento un profundo amor y reverencia por la casa del Señor. Yo siempre la limpio. Me gusta verla hermosa. Bien acomodada, ¿saben? Los instrumentos de música limpios totalmente. Al frente de la iglesia todo limpio, aunque tenga que limpiar el patio del vecino, nosotros lo hacemos. Por el amor que sentimos por la casa del Señor. Pero cuando en mi mente sube la idea que tengo hambre y quiero comer, no es el templo. Donde voy a decirle a alguien, véndame tortilla, véndame esto, véndame aquello. Existen lugares para eso. Todo tiene su momento, su lugar, todo tiene su tiempo. Y aunque haya gente que esté en total desacuerdo conmigo, yo me mantengo sobre esta verdad. Mi casa será llamada casa de oración.
Y aunque históricamente la iglesia no tenía sus templos en los primeros 3 siglos, cuando los templos vinieron, bienvenidos sea. Porque es más fácil reunir toda la gente en un lugar que andar de casa en casa. No estoy contra los grupos familiares, nosotros los hacemos. Pero un lugar de reunión donde el pueblo pueda ir, donde los niños puedan ser enseñados en unas aulas aparte, donde exista un cuarto de oración, no una cocina, un cuarto de oración para buscar la presencia del Señor. Es lo más hermoso que pueda haber. Mi casa será llamada casa de oración. Los echó fuera a todos con látigo, les volteó la mesa y les regó el dinero en el suelo por profanos, por ir a la casa de Dios y agarrarla para negocio. Yo sé que usted no se sentirá mal, se sentirá bien conmigo con lo que está escuchando, pero usted sabe que le estoy diciendo la verdad. No es un lugar para estafar al pueblo con Biblia en mano y quitarle lo poco que tiene. Por eso en el día del juicio final, todas estas cosas saldrán. Hermanos y amigos, para ir finalizando, yo le pido en este momento que se tome la molestia de estudiar las Sagradas Escrituras y permitir que el Espíritu Santo le hable y trate con usted a través de ellas. Llegaron al templo a la hora 9. El paralítico se levantó. ¡Qué testimonio! El pueblo quedó impactado. La congregación fue bendecida. Espiritualmente crecieron, se desarrollaron como Dios realmente quería. Pero no se hicieron las cosas al estilo humano. Los templos hoy son adornados de una manera mundana para complacer a lo que ellos llaman el grupo de jóvenes. Y le llenan de todo menos de santidad, menos de oración, menos de ayuno, menos de búsqueda del Señor. Es por esa causa que la gente llega tarde a los cultos, porque no le dan el valor que el templo realmente tiene. Llegan a la hora que ellos quieren, llegan como quieren. Y el día que los músicos quieren tocar, tocan. Y el día que no quieren tocar, tocan. Necios, no saben que supuestamente están haciéndolo para Dios. ¿Por qué no dan lo mejor? ¿Por qué tienen que actuar humanamente? No lo olvide, me despido de ustedes. La casa del Señor es casa de oración para todas las naciones. Y como dice Pablo, si alguno tiene hambre, que se llene en su casa. Pero la casa de Dios es para alimentarse de la palabra de Dios, para buscar el rostro de Dios, para pedir misericordia en estos tiempos, más todavía. No nos permiten ir al templo, no por persecución, sino por la situación. Lo hacemos en nuestras casas. Dejen de usar los templos para llenarse los bolsillos. Dejen de hacerlo. Están actuando contra la palabra del Señor. Mi Dios les continúe bendiciendo grandemente.